Bueno, buenas noches a todos. Si bien ya lo dijo el doctor Segura, mi nombre es Sofía Arias, residente de segundo año de la Universidad de La Sabana y el Hospital Militar. Y esta noche me corresponde presentarles el primer caso del 2024 de la reunión interinstitucional que titulé Cefalea y alteración del estado de conciencia. Para comenzar, me gustaría darle mis agradecimientos a mis compañeros y profesores que me acompañaron y me apoyaron en la realización de este caso. Bueno, para comenzar, el paciente de mi caso clínico es un hombre de 20 años, natural y procedente de Quibdó, Chocó, residente del área rural cercana a Quibdó. Como ocupación se encuentra prestando el servicio militar y estado civil soltero. Como etnia es afrocolombiano. El motivo de consulta del paciente es: me duele la cabeza y tengo fiebre. Como antecedentes, el paciente no refiere antecedentes patológicos, farmacológicos, quirúrgicos, alérgicos, tóxicos. Tampoco hay asociación epidemiológica, no tiene esquema de vacunación reciente, no tiene enfermedades familiares a resaltar, y en cuanto a su estado socioeconómico, se encuentra prestando su servicio militar, como les comenté, desde hace aproximadamente en un área rural cercana a Quibdó, y previamente él reside con su mamá en una vivienda con agua, alcantarillado, luz, en el casco urbano de Quibdó. En cuanto a la enfermedad actual, el paciente consulta el 30 de enero del 2023 al Hospital de Quibdó por un cuadro de 30 días consistente en cefalea global sin náuseas o vómito de intensidad moderada a severa. 5 días previo al ingreso al Hospital de Chocó, esta cefalea se acompañaba de fiebre, astenia y adinamia, y allá consideran que puede tratarse de un cuadro de meningitis bacteriana, por lo que inician antibiótico empírico con vancomicina y ceftriaxona. Sin embargo, el paciente el 2 de febrero presenta alteración súbita del estado de conciencia, por lo que es necesario realizar intubación orotraqueal y es remitido a cuarto nivel en Bogotá. Cuando valoramos al paciente al ingreso a la institución, el paciente tiene como datos antropométricos peso de 70 kilogramos, talla 1,75, un índice de masa corporal de 22,9 kilogramos por metro cuadrado. La tensión arterial es de 172, la frecuencia cardíaca de 97, 15 respiraciones por minuto, con una saturación de oxígeno de 97% y una fracción inspirada de oxígeno de 28%. El paciente se encuentra en malas condiciones generales, está acoplado a la ventilación mecánica y tiene una sonda orogástrica fija. En el examen de la cabeza y el cuello, las escleras son anictéricas, conjuntivas normocrómicas, no tiene masas, tiene un catéter venoso yugular izquierdo sin signos de infección. El tórax tiene disminución en la expansibilidad, los ruidos respiratorios son sin agregados y los ruidos cardíacos son rítmicos sin soplos. El abdomen tiene ruidos intestinales presentes, es blando, no impresiona doloroso a la palpación y no se palpan masas o vísceras aumentadas de tamaño. Las extremidades son eutróficas, simétricas, bien perfundidas, sin edema, y la piel no tiene lesiones en la piel. En cuanto a su examen neurológico, el paciente se retira la pseudoanalgesia y se realiza este examen posterior a que se cumplen, digamos que se elimina la pseudoanalgesia y presenta estado de coma a pesar de que ya no tiene sedación, con un puntaje de Ford de 5 puntos. Las pupilas son mióticas de 1 milímetro, arreactivas, tiene reflejo oculocefálico ausente, corneal y carinal presentes débiles, no retira el estímulo doloroso, el trofismo en las extremidades es conservado, los reflejos son de una cruz y la respuesta plantar es neutra bilateral. Entonces, para el abordaje inicial de este paciente, pues se debe realizar el abordaje de la alteración persistente del estado de conciencia o disfunción cerebral aguda, que se puede manifestar como coma, estupor o delirio. Hay varias maneras en que lo hacen los neurólogos, pero esta forma en que lo traje en esta tabla, digamos que nos va a ayudar como con el abordaje. Entonces, en cuanto a los síntomas psiquiátricos, el paciente no manifiesta en la enfermedad actual ni en los síntomas presentados o en antecedentes alguna enfermedad psiquiátrica, por lo que podríamos descartar algún estado de catatonía o manía. En cuanto a lo neurológico primario, el paciente tampoco presenta al examen físico estigmas de trauma
ni manifiesta haber presentado un trauma previo, por lo cual lo descartamos y continuaría la parte estructural, por lo que se realiza esta tomografía de cráneo simple. Esta tomografía es leída como normal e interpretada también por el servicio de neurología como normal, por lo que a grandes rasgos y con este estudio descartamos que en la parte estructural el paciente tuviera alguna alteración. Seguido de esto se le realiza una punción lumbar. En la punción lumbar presenta una presión de apertura de 22 centímetros de agua, el líquido es transparente, cristal de roca, la glucosa de 69, proteínas de 565, un diferencial sin leucocitos y hematíes de 8 células por milímetro cúbico. En cuanto a los estudios para etiologías infecciosas, la tinta china es negativo, el ADA es de 3, que también es negativo, un GeneXpert para tuberculosis negativo, un BDRL negativo y un gramicultivo negativo para gérmenes comunes. También se realiza un film array panel meningio que incluye los gérmenes Escherichia coli, Haemophilus influenza, Listeria monocitógenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae y neumonía, citomegalovirus, enterovirus, virus herpes simple tipo 1, herpes virus humano 6, paracovirus, virus varicela zoster y Cryptococcus neoformans y Gatti, que se encuentran negativos. Entonces aquí, para recordar, la presión de apertura puede considerarse en el límite superior, las proteínas sí están realmente aumentadas y pues este dato del BDRL va a ser importante para más adelante. Entonces, en cuanto a las etiologías infecciosas, la mayoría es considerado negativo. En cuanto al autoinmune, el perfil de autoinmunidad para este paciente al ingreso se encuentra pendiente. Sin embargo, el abordaje continúa y se está buscando alguna infección sistémica que esté produciendo la alteración del estado de conciencia del paciente. Tiene hemoparásitos en gota gruesa negativos, hemocultivos en número de 3 negativos, la BRL se encuentra positiva, una en 16 diluciones, el FTABS también es positivo, es reactivo, y el resto de serologías para VIH, hepatitis B y hepatitis C son no reactivas. En cuanto a la parte metabólica, tenemos un perfil de TSH normal, ácido fólico, vitamina B12, hemoglobina glicosilada, colesterol y triglicéridos normales. En la serología, en la bioquímica básica, tenemos hemoglobina, hematocrito normal, leucocitosis de predominio tanto de neutrófilos como de linfocitos, plaquetas normales, una BCG y una PCR elevadas. La PCR aquí es ultrasensible y el punto de corte es de 0,5. La función renal se encuentra normal, las transaminasas ligeramente elevadas y la bilirrubina total normal. Se le realiza estudio a la orina, un porfobilinógeno urinario normal, tóxicos en orina negativos, el uroanálisis es normal y las proteínas en orina 24 horas son de 96 miligramos en 1200 mililitros. Los tóxicos en orina aquí contemplados son los opiáceos, benzodiazepinas, anfetaminas, cocaína y marihuana. En cuanto a los electrolitos, estos se encuentran normales y la albúmina se encuentra ligeramente disminuida. De momento, pareciera que lo autoinmune se encuentra pendiente, sin embargo, lo tóxico, electrolítico, endocrino y hepático podríamos pensar que no son la causa de la alteración del estado de conciencia de este paciente. En cuanto a las infecciones, digamos que podría haber otros gérmenes que estén causando el estado de conciencia actual del paciente, sin embargo, la mayoría de las infecciones sistémicas son negativas. Para este momento salen las imágenes de la resonancia magnética cerebral que se le realizó al paciente por orden de neurología. Entonces, esta es una corte axial de la secuencia T2 FLAIR y vemos diferentes hiperintensidades bilaterales y simétricas en corona radiada, esplenio del cuerpo calloso, periventriculares, en el brazo posterior de la cápsula interna, el tálamo y en los núcleos de la base. Para estos cortes en los pedúnculos cerebrales, mesencéfalo de manera homogénea a nivel protuberencial periféricamente que se extiende a los núcleos dentado del cerebelo, así como al bulbo medular. Estas imágenes, estas hiperintensidades no se modifican o no se evidencia restricción en las secuencias de difusión. Estos son los cortes de la resonancia magnética cervical
que se realiza y en todo el segmento examinado se visualiza un incremento concéntrico con aumento de la intensidad, sobre todo en T2, en la secuencia central del segmento medular examinado, y también pues está presente en STIR y no se modifica con el medio de contraste. En los cortes axiales vemos igualmente las hiperintensidades a nivel medular y tampoco se modifica en T1 con el medio de contraste. Entonces, para este momento, se realiza el abordaje por parte de neurología de estas lesiones inflamatorias bilaterales simétricas que comprometen núcleos de la base mesencéfalo-cerebelo y la mielitis longitudinalmente extensa. En cuanto a las posibles etiologías, está lo autoinmune del sistema nervioso central, infecciones del sistema nervioso central también y las causas reumatológicas. En cuanto a la autoinmunidad del sistema nervioso central, podríamos estar ante una encefalitis autoinmune, que algunas de ellas vienen asociadas a cáncer, o enfermedades desmielinizantes tales como el ADEM, que es la encefalomielitis aguda diseminada, o enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica, o de desórdenes asociados a los anticuerpos contra la glicoproteína de mielina del oligodendrocito o MOGAD, o la esclerosis múltiple. Y en cuanto a las infecciones del sistema nervioso central, puede tratarse de una encefalitis por virus del Epstein-Barr. De estas etiologías no voy a tocar mucho la esclerosis múltiple debido a que las lesiones de la esclerosis múltiple son más características, son ovaladas, son más pequeñas, pueden tener realce en anillo completo o incompleto y tienen una localización específica para la enfermedad. Adicional a esto, pues esta requiere de un criterio de tiempo. Entonces, los diferentes diagnósticos diferenciales para este momento fue una encefalitis autoinmune. A favor de esta etiología tenemos que, digamos que la presentación clínica de este tipo de encefalitis es heterogénea y por el momento no podríamos desestimar el diagnóstico. Adicional a esto tenemos un líquido cefalorraquídeo inflamatorio con hiperproteinorraquia que podría estar a favor. En cuanto a los contras de esta etiología, es que no es la presentación clínica usual. Usualmente estas se presentan como síntomas psiquiátricos o desórdenes del movimiento como coreas, parkinsonismo o convulsiones que son resistentes al tratamiento farmacológico, o a nivel cognitivo con pues trastornos cognitivos o demencias de rápida progresión. El paciente tampoco cuenta con factores de riesgo para encefalitis autoinmune, bien sea una enfermedad autoinmune previamente diagnosticada o una neoplasia y que esta pues sea un síndrome paraneoplásico asociado. Y adicional a esto tiene ausencia de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo y en estas entidades es rara la presentación con mielitis. Esta resonancia magnética, esta foto que traigo acá, es foto de una paciente con una encefalitis autoinmune con anticuerpos contra el NMDA, N-metil de aspartato, y son hiperintensidades bilaterales simétricas del núcleo caudado y en menor grado del núcleo lenticular, también se encuentran en tálamo izquierdo. En cuanto al ADEM, entonces esta es una encefalomielitis aguda diseminada, y está a favor de este cuadro que la presentación clínica es polifocal y que tiene tanto encefalitis como mielitis. Sin embargo, no está a favor que esta es una enfermedad o es unas lesiones que se presentan usualmente en niños. Esto siempre, en una mayoría de los casos, viene precedido de infección viral o vacunación e involucra principalmente la sustancia blanca. Y en el líquido cefalorraquídeo, pues este paciente no tiene leucocitos, eso estaría en contra. Y esta foto de resonancia magnética son las lesiones de sustancia blanca que se ven en el ADEM. Por otro lado están las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica y el MOGAD, y está a favor de, sobre todo, el MOGAD, que tiene un patrón de presentación similar al ADEM, que adicionalmente pueden tener ambas compromiso medular longitudinalmente extenso, y que el MOGAD también puede presentarse en hombres jóvenes y se ha visto asociación de estos anticuerpos del NMOSD2 con personas de etnia afrocaribeña. Sin embargo, no está a favor que no es la presentación clínica usual, hay ausencia de neuromielitis óptica y que la NMO pues, es más común en mujeres. Estas imágenes que traigo acá también son de MOGAD con lesiones que son algodonosas, que no son simétricas a comparación de nuestro paciente, pero que sí son
polifocales y que también involucran los núcleos de la base y en la imagen de abajo los pedúnculos cerebrales. Y finalmente está otro diagnóstico diferencial que puede ser la encefalitis por virus del Epstein-Barr. Está a favor de este cuadro que puede estar precedido de fiebre y cefalea, la edad de presentación del paciente y el compromiso de los ganglios basales. Sin embargo, es raro para esta enfermedad la presentación polifocal y también la presencia de mielitis longitudinalmente extensa, y en la imagen de resonancia se ve unas hiperintensidades que involucran sobre todo los núcleos de la base. Entonces, para el 3 de febrero, 2 días después del ingreso, de nuestro paciente a la institución, neurología considera que este puede tratarse de un cuadro de ADEM e indica el inicio de inmunoglobulina endovenosa a dosis de 30 gramos al día por 5 días y la toma de una videoelectroencefalograma de 12 horas. También por los estudios serológicos se considera que el paciente cursa con una sífilis tardía sin compromiso neurológico por el BDRL negativo en el líquido cefalorraquídeo y se inicia pues también penicilina benzatínica a dosis de 2.4 millones de unidades. Sin embargo, para el 7 de febrero, cuando se completan los 5 días de inmunoglobulina, el paciente no presenta respuesta en su examen neurológico, por lo que neurología indica pulsos de metilprednisolona de 1 gramo al día por 5 días. Para este momento se recibe el resultado del perfil de autoinmunidad del paciente. En cuanto a los anticuerpos antinucleares, presenta positividad para ANAS 1 en 1280, el patrón es AC08 nucleolar. En los anticuerpos extractables presenta positividad para el anti-RNP y para el anti-SMIT en títulos moderados. El complemento se encuentra el C3 elevado y en los anticuerpos antifosfolípido el anticoagulante lúpico es positivo en 1.75 y la IgM anticardiolipina es positiva. En este momento el paciente nos solicita la valoración por el servicio de reumatología. Nosotros hablamos con la mamá del paciente y le preguntamos acerca de si previamente el paciente presentaba algún síntoma de enfermedad de tejido conectivo, los cuales la mamá niega, pero también antecedentes familiares tampoco presenta. Entonces, consideramos que el paciente está cursando con lupus, que cumple los criterios clasificatorios, cumple el criterio de entrada, un criterio clínico que es la fiebre, y de laboratorio la positividad de los anticuerpos antifosfolípido y del anti-SMIT, que le da un total de 10 puntos. Y aquí es importante resaltar que los síntomas neuropsiquiátricos que presenta el paciente no son contemplados en estos criterios de la ACR-EULAR 2019. En cuanto al lupus neuropsiquiátrico, entonces esta tabla de la prevalencia de las manifestaciones aparece en un artículo de Nature del 2019, donde nos da la prevalencia para cada uno de los 19 síndromes que catalogó el ACR en 1999. Estos aquí los dividen en difuso psiquiátrico o síndromes neuropsicológicos y en síndromes neurológicos. También los dividen en del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, y de estos 19 síndromes podríamos pensar que nuestro paciente está cursando con un síndrome desmielinizante para el cual su prevalencia es de 0.9 a 2.7. Estos dos datos de prevalencia salen principalmente de dos estudios. Este primero es un análisis prospectivo de los eventos neuropsiquiátricos en una cohorte de pacientes con lupus internacional. Está publicado en el 2010 en Annals of the Rheumatic Diseases y son 1.206 pacientes reclutados en 24 centros, donde se incluyeron todos los eventos neuropsiquiátricos, así fueran de diferentes etiologías. Se les realizó un seguimiento de 1.9 años, más o menos 1.2 años. 15% de los pacientes abandonaron el estudio en la primera visita y se encontró que 486 pacientes, es decir, 40.3%, presentaron al menos un evento neuropsiquiátrico. De estos, del 17 al 30% de los eventos fueron atribuidos a lupus, y digamos que este rango varía dependiendo de, ellos tenían ya unos modelos previamente establecidos para saber si se atribuía o no el síntoma al lupus.
y los eventos que se presentaron en este estudio estaban contemplados en las 19 manifestaciones ya descritas por el ACR. Esta es la segunda referencia que se toma para elaborar esta tabla de prevalencias. Es un metaanálisis de los síndromes neuropsiquiátricos del lupus, una revisión de la literatura que se publica en Seminars in Arthritis and Rheumatism, esto es en el 2011, de 1999 al 2008, donde se buscó la prevalencia de los 19 síndromes en 5.057 pacientes con lupus. De estos, 1.439 pacientes presentaban lupus neuropsiquiátrico con 2.709 síndromes reportados y la prevalencia para este estudio fue de 56.3%. Aquí el síndrome desmielinizante tiene una prevalencia de 0.3%, es decir, muy bajita. Para nuestra población, este estudio de prevalencia del neurolupus lo realiza la doctora Adriana Beltrán y la doctora Claudia Mora, donde en un hospital de cuarto nivel se encontraron 274 pacientes y se analizó que en estos 72 se habían presentado 72 manifestaciones neuropsiquiátricas y la prevalencia para esta población fue de 26% de lupus neuropsiquiátrico. Solamente en este estudio se encontró un paciente con síndrome desmielinizante. En cuanto al síndrome desmielinizante, entonces encontré esta revisión publicada en Autoimmunity Reviews en el 2017, donde ellos indagan si es que es necesario unos nuevos criterios de clasificación y hablan pues específicamente de los del ACR de 1999. Ellos realizan una revisión de la literatura desde 1945 al 2015, donde se encuentran 100 casos de síndrome desmielinizante que cumplen pues los criterios del ACR. Y aquí me atreví a traer la tabla tal cual se encuentra en el artículo, donde es importante que el síndrome desmielinizante se describe con 12, que deben aparecer los eventos desmielinizantes en al menos 2 ocasiones diferentes. Por esta razón es que los autores de esta revisión plantean que puede existir un síndrome clínicamente aislado, es decir, que no tiene la recurrencia en el tiempo, pero que puede presentar bien sea una lesión en espacio o varias lesiones en espacio sin que ésta repita en el tiempo. Y este síndrome clínicamente aislado no está contemplado dentro de las manifestaciones del lupus neuropsiquiátrico del ACR. Entonces, aquí los autores de esta revisión también realizan esta tablita donde de los 100 casos que encontraron de lupus, de síndrome desmielinizante en los pacientes con lupus neuropsiquiátrico, los intentaban clasificar en subtipos dependiendo si cumplían o no criterios para neuromielitis óptica, enfermedad del espectro de la neuromielitis óptica, que era predominante o prominentemente cerebral o del puente cerebral, y el síndrome del que ya les hablé, clínicamente aislado. Para este síndrome clínicamente aislado se encontraron 29 pacientes, de los cuales 27 eran mujeres, y la mayoría de los pacientes tenía positividad para el anti-DNA de doble cadena en un 69% y para el anticoagulante lúpico en un 48%. De estos 29 pacientes es importante también resaltar que 40% de estos, el síndrome clínicamente aislado, fue la forma en que debutó el lupus. En cuanto a los estudios que se han hecho en nuestra población, en Latinoamérica, en la Corte Gladel, en donde se evalúan 1.214 pacientes con lupus eritematoso sistémico, de 34 centros, los afro-latinoamericanos presentaban puntajes mayores de actividad de la enfermedad que los mestizos y blancos. La incidencia del lupus neuropsiquiátrico fue del 26%, menor a la de los en menor proporción la de los afro-latinoamericanos, un 21%, seguido de los blancos, 26%, y los mestizos primero con un 27%. Adicionalmente, tenemos otros 2 estudios que hablan del lupus neuropsiquiátrico. Está la Corte de Pinto del 2018, donde se evaluaron 161 pacientes con diagnóstico de LES de novo y se encontró que la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos asociaba a daño neuropsiquiátrico, y en este estudio, que su principal objetivo era evaluar el daño de órgano, encontraron que el principal órgano afectado en el seguimiento fue el neuropsiquiátrico. Y en la Corte de Medina del 2013,
Se evaluaron 109 pacientes. Lo mismo, el dominio más afectado fue el neuropsiquiátrico y adicionalmente a esto, gracias a este estudio, tenemos pues en cuenta que el daño orgánico se correlaciona de manera inversa con el estrato socioeconómico y el nivel educativo bajo. En cuanto al tratamiento del lupus neuropsiquiátrico en general, pues es importante que los pacientes cuenten siempre con la prevención primaria, que es la hidroxicloroquina, y los antiagregantes si tienen pues positividad en su perfil en los anticuerpos antifosfolípido y también manejar las comorbilidades. Sí, teniendo en cuenta la base de fisiopatología, podemos tener mecanismos vasculares o de neuroinflamación. Los mecanismos vasculares van a ser mediados por anticuerpos con depósito de complemento, aterosclerosis acelerada, coagulopatía, complejos inmunes, y los mecanismos de neuroinflamación tienen que ver más que todo con la integridad de la barrera hematoencefálica, la presencia de citoquinas proinflamatorias o autoanticuerpos contra neuronas. Esto no quiere decir que existan los dos aislados, sino que ambos mecanismos fisiopatológicos pueden coexistir. Y dependiendo de cuál prime en el paciente, pues se debe dar un manejo inflamatorio o trombótico. La terapia inflamatoria se va a basar sobre todo en los glucocorticoides, inmunoterapia secuencial, las inmunoglobulinas, la terapia inmunosupresora, el rituximab, la plasmaféresis y el trasplante, pues en casos extremos de células madre hematopoyéticas. Y en cuanto a el trombótico, los anticoagulantes, antiagregantes, modificar los factores de riesgo cardiovasculares. En cuanto a la terapia inmunosupresora, digamos que el inmunosupresor que más evidencia tiene es la ciclofosfamida y los glucocorticoides. Entonces, continuando con el caso clínico de nuestro paciente, para el 12 de febrero consideramos que el paciente está debutando, el lupus del paciente está debutando con una encefalomielitis longitudinalmente extensa. El paciente para este momento ya lleva casi 12 días hospitalizado, persiste en estado crítico, en coma, sin sedación, tiene pobre pronóstico neurológico y pues ya se está pensando en realizar traqueostomía. Consideramos, a pesar del pronóstico del paciente, el inicio de ciclofosfamida a una dosis de 750 miligramos por metro cuadrado, de hidroxicloroquina a dosis de 5 miligramos por kilogramo día, de corticoide a 1 miligramo kilogramo día y de aspirina 100 miligramos al día. El paciente persiste presentando picos febriles, sin documentar un foco infeccioso, y la telemetría descarta actividad epileptiforme. Para marzo 13, cuando ya se va a realizar la segunda aplicación de ciclofosfamida, es posible evidenciar mejoría en el estado neurológico del paciente, presenta apertura ocular espontánea sin relación al estímulo doloroso, pupilas de 3 milímetros con reflejo fotomotor y consensual conservados, el reflejo oculocefálico que antes no presentaba ahora está presente, no retira el estímulo doloroso, el trofismo es conservado, los reflejos siguen siendo de una cruz y la respuesta plantar es neutra bilateral. Se reciben los resultados de los anticuerpos tomados en líquido cefalorraquídeo, que en un momento los voy a mostrar. Se considera también la realización de una electromiografía y velocidades de neuroconducción debido a la hiporreflexia y la respuesta plantar neutra y la ausencia de respuesta al estímulo doloroso, y una resonancia del neuroeje de control. Entonces, este es el estudio neurofisiológico que se recibe del paciente, donde vemos que es un patrón anormal, desmielinizante, con una polirradicular bilateral con niveles en C5T1, L2S2 de severa expresión, es decir, que el paciente también se encuentra cursando con una polirradiculitis. Los estudios de los anticuerpos solicitados, el anti-MOG, el antiacuaporina 4, los anticuerpos neuronales son negativos. Las bandas oligoclonales se encuentran en patrón de 3, que corresponde con el lupus presentado en el paciente, y la PCR para virus del Epstein-Barr se encuentra negativa. Esta es la resonancia magnética de control que se le realiza para finales de marzo, es decir, más o menos un mes y 10 días después de la colocación del primer bolo de ciclofosfamida y 10 días después de la colocación del segundo bolo de ciclofosfamida, donde vemos que hay una
mejoría importante en cuanto a las hiperintensidades presentadas pues, en el primer estudio. Para el 13 de junio se considera la realización de una resonancia magnética de control. El paciente refiere que no mejora es la pérdida de la continencia de los esfínteres y se considera posterior a la sexta dosis que va a ser el 13 de julio de ciclofosfamida que el tratamiento inmunosupresor de mantenimiento va a ser el micofenolato. El examen neurológico del paciente para el 13 de julio es de estado de conciencia alerta, euproséxico, el lenguaje es claro, fluido, coherente, se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona, los pares craneanos se encuentran conservados, la sensibilidad está bien, tiene hipotrofia generalizada con tono aumentado en miembros inferiores, la fuerza está normal en miembros superiores, en miembros inferiores presenta alteración para la dorsi y plantiflexión, sobre todo el pie izquierdo, y los reflejos tienen un poco aumentados en el miembro inferior izquierdo con clonus agotable. El Babinski es positivo bilateral. Estas son las imágenes de la resonancia magnética cerebral que se le realiza en el 10 de junio, donde vemos una mejoría notoria de las hiperintensidades en esta secuencia de T2. Y estas son las imágenes para la resonancia magnética de columna cervical, que también se realiza para el 10 de junio del 2023, donde se ve también mejoría notoria de la hiperintensidad, algunas secuelas que podrían considerarse sobre todo en STIR, y estas son las resonancias de control. Entonces, como conclusiones, se revisó el caso de un paciente joven afrocolombiano que presenta debut de lupus con encefalomielitis longitudinalmente extensa y polirradiculitis. Se ha encontrado que el síndrome desmielinizante o síndrome clínicamente aislado puede presentarse como debut de la enfermedad y los criterios de la ACR 1999 no contemplarían esta presentación del lupus neuropsiquiátrico. Muchas gracias. Bueno, Sofi, muchas gracias. Creo que es un caso muy eh, interesante, es un caso bastante exótico y pues definitivamente, como tú lo dices, no está dentro del espectro de lo que encontramos comúnmente, ni siquiera en los criterios de lupus neuropsiquiátrico y por supuesto, pues evidentemente el abordaje como fue evidente fue bastante complejo, llegó pues digamos a manos de neurología y tuvieron que hacer como muchas aproximaciones antes y por supuesto descartar causas mucho más frecuentes para llegar a la causa final. Afortunadamente creo que el desenlace para el paciente fue lo mejor posible, pues definitivamente queda con algún tipo de limitación, pero después del compromiso tan severo que ustedes comentan que tuvo, pues definitivamente creo que la intervención fue bastante adecuada y pues pudieron adelantar muchas cosas. Bueno, en este momento queda abierta la sala para las preguntas, para comentarios que quieran hacer al respecto. El que quiera participar, por favor, levanta la mano y por supuesto se le da la palabra. Doctor Santiago Poveda, que fue uno de los asesores del caso precisamente, si quiere tiene el micrófono abierto. Bueno, Sofía, primero felicitarte por la presentación del caso. Creo que hiciste como el abordaje que nos gusta en neurología desde el punto de vista sindromático, topográfico y etiológico, y de esta manera, pues hacer el abordaje de los diagnósticos a veces suele ser más sencillo en estos casos tan complejos. Yo quería como intervenir sobre todo pues, en el diagnóstico final del paciente, porque pues sabemos que no es infrecuente, o bueno, sí es infrecuente, pero dentro de las manifestaciones sí está escrito la enfermedad mielinizante y lupus, pero todavía no se ha encontrado como una correlación patológica que la relacione a los dos. Sin embargo, es importante resaltar que en este caso, por las características de las imágenes, el comportamiento clínico, y por la población latinoamericana en la que nos encontramos, lo más probable es que se trate de una neuromielitis óptica porque pues, el compromiso es longitudinalmente extenso y tiene pues, compromiso del tallo donde hay alto contenido de antiocoporinas, que eso es lo que explica un poco el compromiso de la mielina por alteración de los oligodendrocitos. Entonces, en nuestra población latinoamericana,
es bastante diferente la prevalencia de neuromielitis óptica respecto a las cohortes de los caucásicos, entonces pues es importante tenerlo presente. Y lo otro es que la forma en como medimos en el hospital la anticopolina 4 es a través de inmunoensayo, y esta prueba tiene varios falsos negativos, entonces sí valdría la pena en el seguimiento de este paciente ofrecerle la prueba basada en células, que pues nos va a permitir un diagnóstico un poco más claro. De todas formas, respecto al tratamiento, pues pensando en que se aproxima más la etiología de una neuromielitis óptica, pues el tratamiento con el mofetil, bueno, inicialmente con la ciclofosfamida y luego con el mofetil-nicofenolato, pues es una muy buena opción también para tanto la neuromielitis como, bueno, ustedes ya lo abordaron para el lupus también. Gracias, Sofía, y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Bueno, no veo manos levantadas de momento. O todo muy claro o todo muy oscuro, Sofi. La doctora Gloria Vázquez, por favor. Creo que otras personas también han levantado la mano, pero yo tengo es más como curiosidades. Es ante un paciente con una enfermedad tan agresiva, el haber tomado la decisión de darle solo 6 meses de ciclofosfamida, ¿fue por qué? Porque cuando nosotros se trataba el sistema nervioso central, casi siempre la ciclofosfamida se prolongaba hasta por un año. Entonces quiero saber con base en qué, como que ves, tomaron la decisión de pasarlo a mantenimiento si el paciente todavía tenía deterioro clínico, aunque había mejorado, pero era como una enfermedad muy agresiva. Esa es una pregunta. Y la otra es si de pronto en neurología sospechaba más que fuera del espectro de neuromielitis, no hubiera considerado que la mejor opción hubiera sido Rituxi en vez de ciclo. Espérame un segundo. Un segundo. Vale, gracias, doctora Gloria. Pues realmente no hubo mucha mejoría en el examen clínico neurológico del paciente, como desde los 4 meses, 5 meses, hasta el último, hasta los 6 meses. Entonces consideramos que tal vez ya nos estábamos enfrentando, bien sea a secuelas de la enfermedad medular o de la polirradiculitis. Realmente el paciente, pues le dimos los 6 bolos de ciclofosfamida y al no ver mayor mejoría, consideramos iniciarle el esquema de mantenimiento, pero usted tiene razón en que podríamos haber considerado esta opción, sí. Yo también creo que pues esa decisión se tomó porque la mejoría fue bastante notoria y rápida, y digamos que en el seguimiento imagenológico hubo una mejoría bien llamativa, y pues digamos que eso como que alentó un poco a, a hacer el cambio del mofetil nicofenolato. Y respecto a la segunda pregunta, pues lo que pasa es que pues, esta es mi apreciación como del diagnóstico final del paciente. Y sí es cierto que el rituximab sería la primera línea de tratamiento, pero como el abordaje, digamos, lo estamos viendo de forma retrospectiva, pues sí, incluso iniciamos primero con inmunoglobulina, pensando en que no hubiera un compromiso infeccioso y que el hecho de usar corticoide pues generara un deterioro mayor. Luego se intentó con los pulsos de metilprednisolona. Entonces fue como una forma un poco escalonada del tratamiento, y por eso no se consideró rituximab de entrada. Pero sí es cierto que el rituximab sería pues la primera opción si no pues tuviera el abordaje del paciente ya con más claridad, o si de pronto los anticuerpos de anticopolina 4 hubieran salido positivos en un principio. Perfecto, muchas gracias. El doctor Juan Manuel Bello. Sí, buenas noches a todos. Sí, esa pregunta que hace la doctora Vázquez es muy, muy importante porque se planteó y quería hacer una breve aclaración del entorno social del paciente. El paciente es soldado profesional, pero tuvo unos inconvenientes desde el punto de vista de afiliación a fuerzas militares. Entonces, y él es fuera de Bogotá. Entonces, esas circunstancias le generaron dificultades, dado que el paciente prácticamente, Sofía y el doctor Pueda me corregirán, estuvo hospitalizado durante todo el curso, casi 4 o 5 meses.
y teníamos que hacer el balance entre, primero, que estaba respondiendo bien y segundo, que él ya quería volver a su sitio de vivienda. Ya estaba generando un cuadro de depresión y la misma mamá, porque el hijo, el hermano que él tenía, él había fallecido también por temas que no tengo muy claros, pero también es un muchacho joven que falleció. Entonces, la situación era más social, pero independientemente de lo social, el paciente presentó muy buena respuesta con la aplicación de la ciclofosfamida y decidimos dándole el beneficio de continuar su recuperación en su vida social. Eso también podía ser importante para la recuperación de él porque el paciente vive en una zona rural y como les mencioné, prácticamente estuvo hospitalizado en el casi 80% de su tratamiento y frente a la buena respuesta, por eso decidimos continuar la inmunomodulación de forma ambulatoria. Perfecto, doctor Bello, muchas gracias por la aclaración. Doctora Adriana Vanegas. Hola, buenas, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Me oyen ahí, Seba? Sí, Adri, ahí estás bien en el micrófono. Bueno, pues el caso clínico realmente es muy complejo, como suelen ser los que compartimos con neurología, y sobre todo pues el enfoque del abordaje inicial, como lo mencionó Sofía y bien, pues se lo reconoce el doctor neurólogo que está acompañándola, pues es como idealmente se espera que se haga cuando nos apoyamos del grupo pues de neurología. Yo quería preguntar por los recambios plasmáticos, o sea, sé que al principio pues no, pues mientras descartaban infección, pues sabemos que el panel de anticuerpos demora, pero cuando hay una neuromielitis longitudinalmente extensa, pues usualmente tratamos de iniciar los pulsos de metilprednisolona a la par que los recambios plasmáticos, porque esto disminuye el riesgo de recurrencia, ¿cierto? Había un enfoque que era más anterior o recomendado previamente en la literatura y era que los recambios plasmáticos se hacían cuando los pacientes eran refractarios a esteroides, pero ya pues existen varios estudios donde se demuestra que el inicio concomitante o con un retraso no menor a esos primeros 2 o 3 días de los recambios sí favorece mucho también el pronóstico. No sé por qué no se consideraron o fue porque habían empezado con gamma globulina, entonces para no barrer. Es como la pregunta, igual pues en retrospectiva obviamente uno mira, bueno, se pudo haber hecho esto, se pudo haber hecho esto, pero pues cuando uno está enfrentándose al paciente, cuando todavía no sabe si es infección, cuando el paciente está bastante enfermo, es complejo empezar a tomar esas decisiones y uno tiene que ir un día a la vez. Felicitaciones a Sofía por la presentación. Doctora, pues yo respondo esa pregunta desde la parte de nosotros de reumatología. Digamos que abordamos al paciente cuando ya lleva 12 días en estado de coma y la situación ya aquí era como más de tipo ético porque considerábamos o pues se consideró un conjunto con neurología que no había habido ni respuesta a la inmunoglobulina, ni respuesta a, a los pulsos de corticoide. Entonces, ante esta situación, digamos que éticamente era complejo y pues pensábamos en qué era lo que le podía generar el menor, digamos que daño al paciente y por esa razón pues le iniciamos la ciclofosfamida aún sin tener como claridad si eso iba a modificar mucho su estado neurológico. No, pero no estoy poniendo en tela de juicio la ciclofosfamida, estoy completamente de acuerdo con la ciclofosfamida y también comparto el concepto de que pues cuando uno piensa que está haciendo ese tratamiento para lupus neuropsiquiátrico, como bien lo hicieron, pues nosotros sí tratamos de extendernos al año completico, sea cuando tienen vasculitis retiniana, cuando tienen pues la psicosis, cuando tienen las convulsiones asociadas a lupus, etcétera, pues cuando no es por presa, tratamos de sí hacerlo porque realmente la evidencia que hay no es, la mejor evidencia que hay es regular
y no es basado pues realmente en ensayos clínicos por la gravedad y lo inusual de las manifestaciones, y eso son pues como las recomendaciones. No, la ciclofosfamida estoy completamente de acuerdo. No como, pasa es que es difícil pues como coordinar también la temporalidad, ¿cierto? Sobre todo cuando uno pone gamaglobulinas, si va a poner la ciclofosfamida, incluso si va a poner rituximab, pero entonces ahí uno trata de hacerlo como en SAP catastrófico, pues como extrapolándolo. Un día el recambio, al otro día la dosis del inmunomodulador, al otro día el recambio. Pero en estos pacientes que pues nosotros hemos tenido con el grupo de neurología del hospital, casos pues que han llegado incluso como con unos eventos subagudos de la mielitis que desafortunadamente no se detectaron tempranamente en los niveles, en otros niveles de atención, el usar los esteroides casi que a la par que la plasmaféresis tiende pues como a ser un poco menos de peor pronóstico que usar de pronto solo los esteroides, independientemente de lo que usted le vaya a poner después. Pues es algo que hemos aprendido como en ese sentido, pero igual entiendo perfectamente pues como el planteamiento que haces y vuelvo y digo, en retrospectiva pues es muy fácil, ¿cierto? Decir, ay, ¿por qué no hicieron? ¿Por qué no hicieron? Obviamente cuando uno está viendo al paciente en el día a día es una angustia, uno no sabe si va a servir, si vamos a hacer, si antes vamos a cometer algo iatrogénico. Sí, pues, pero para allá como la parte ya de enseñanza con estos pacientes, sobre todo cuando se presentan pues agudamente o si de pronto ese paciente se le está presentando al neurólogo o está llegando a urgencias y se sospecha una mielitis, hay que tratar de hacer las dos cosas concomitantes. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Gracias, Adri, por tus comentarios. Perdón, yo miro un segundito. Doctor Giovanni Ballesteros. Hola Sebas, buenas noches a todos. Sofi, felicitaciones por el caso. Pues, tuve la oportunidad obviamente de ver cómo fuiste progresando y en la construcción del caso y no es nada fácil, entonces primero te quería felicitar y me gustó muchísimo la presentación y corregiste muchas cosas de las que pues te habíamos sugerido. Y con respecto a la pregunta de la doctora Gloria y al comentario de la doctora Adriana, pues es en el mismo sentido del doctor Bello. Primero, pues se tienen en cuenta también las condiciones sociales del paciente. De hecho, nosotros nos planteamos una pregunta en el servicio y esto pues ya se sabe la respuesta, que los pacientes que tienen una condición socioeconómica baja pues tienden a tener malos desenlaces no solamente en lupus, sino en diferentes tipos de enfermedades, en artritis, en artrosis, en osteoporosis, en todo, y eso pues ya está demostrado. Pero pues sí, no encontramos o nos quedamos como con esa duda de saber, y es muy difícil medirlo, ¿no? Como estos pacientes con una condición socioeconómica baja, pues en el DUE su enfermedad va a condicionar que les vaya peor, y es muy difícil medirlo porque pues es ir antes de la enfermedad. Entonces, cuando se toma la decisión de ajustar al mofetil, micofenolato y la ciclofosfamida, pues era teniendo en cuenta las dos cosas. Primero, pues la condición del paciente que se quería ir, lo que ya comentó el doctor Bello, y en el hospital, pues también uno trata de ajustarse a que es más fácil que le entreguen dependiendo del sitio donde esté. Entonces, uno tiene en cuenta como todas esas cosas y a veces, por eso en el hospital, cuando tomamos incluso decisiones de terapias biológicas, tenemos en cuenta todo este tipo de situaciones. Y con respecto al comentario de la doctora Adriana, sí, obviamente uno tiene en cuenta esas consideraciones, pero a veces es eso. Uno en reumatología y de pronto en lupus la evidencia no es tan sólida como uno quisiera para muchas cosas. De pronto para otras patologías la evidencia suele ser más contundente, pero acá era como más complejo. Y obviamente, como tú lo dices, una cosa es tener el caso ya en retrospectiva con el análisis que ya hizo Sofi, y otra cosa es en el día de donde está, donde uno dice, bueno, el paciente ya lleva tantos días en coma, de pronto estamos haciendo, no sé, más iatrogenia, o de pronto le aumentamos la morbilidad al paciente, o de pronto simplemente estamos aumentando los gastos. Entonces uno en ese momento como que tiene todas estas cosas y uno dice, pues bueno, coloquemos la ciclofosfamida, ya le pusimos gamma globulina y pues vamos mirando a ver qué pasa. Y pues en ese vamos mirando a ver qué pasa, pues el paciente empezó a mejorar afortunadamente. Si uno de pronto, por supuesto, lo tendremos en cuenta en la medida que las condiciones de nuestros pacientes, que son tan complejas, y ustedes lo saben, los pacientes del hospital militar no lo permitan.
pero pues muchas gracias también por los comentarios y Sofi, te reitero las felicitaciones. Gracias, profe. Gracias, Joa. Bueno, aquí otra mano levantada, Santa 89, ¿quién será? Buenas noches a todos, soy el doctor Santa Cruz, que apenas que estaba de mi celular. Un saludo para todos, Sofía, felicitaciones por la exposición. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctor. Esta vez. No, un caso muy interesante. Yo sí, pues comparto pues el comentario y la experiencia pues de la doctora Gloria y de Adriana. Sin embargo, pues hasta donde yo conozco, generalmente la mayoría de los estudios sí son con indicación de ciclofosfamida de 3 a 6 meses. Generalmente sí después uno puede cambiar a una terapia de mantenimiento, ya sea azatioprina, micofenolato o incluso el mismo rituximab, que es el medicamento que está más estudiado en la neuromielitis óptica. Sin embargo, el tratamiento de mantenimiento, no sé si de pronto el neurólogo pueda resolvernos la duda de cuánto tiempo más o menos debe uno continuar el tratamiento, ya sea con azatioprina, micofenolato, rituximab, porque pues no conozco el estudio de que se pueda uno fundamentar o en evaluar propiamente la mejoría de las imágenes, la actividad serológica. Yo creo que ese tratamiento de mantenimiento va enfocado en evitar la recaída pues, que puede presentarse, que eso sí es esperable, pero que también digamos que va en aras de controlar la actividad de la enfermedad más que otra cosa. Entonces sí sería bueno indagar un poco sobre eso o de pronto resolver, no sé si algún colega tiene algún estudio o me comparta alguna experiencia sobre la duración del tratamiento de mantenimiento, pero digamos que esos son los desafíos y los detalles que uno debería un poco evaluar en ese contexto porque todavía hay muchos vacíos en la evidencia con respecto a eso. Pero por lo demás el caso es supremamente interesante, Sofía, y nuevamente felicitaciones al grupo del Dr. Londoño y la Universidad de La Sabana. Bueno, doctor, yo quisiera ahí hacer el comentario, pues en lo que yo revisé también para este caso y pues en el momento del paciente que lo revisamos también, pues toda la evidencia está soportada casi que en series de casos, ¿no? Como esto al ser tan infrecuente, el peso de la evidencia es muy débil, entonces lo que encontramos es que sí, como usted dice, la mayoría de casos son a 3 a 6 meses, pero hay que tener algo en cuenta y es que pensando en la neuromielitis óptica, el curso de esta enfermedad es monofásica y el riesgo de recaída es más bien bajo. Entonces, en ese sentido, pues dar un curso de tratamiento de 3 a 6 meses, teniendo en cuenta la mejoría rápida y la mayoría de las lesiones, me parece que, pues, está bien también. Yo quiero decir algo, Juan Camilo. Tienes toda la razón en cuanto a, y pues es que pues en neuromielitis óptica sin duda rituximab pues sería cierto, o de pronto pues lo que el doctor está diciendo del tiempo de duración. Lo que pasa es que esta paciente tiene lupus, ¿cierto? Y si estamos en el escenario de un paciente con lupus neuropsiquiátrico y con esta manifestación tan grave, realmente en esa parte pues fuera de que la disregulación inmunológica no va a estar dirigida solamente hacia el compromiso en sistema nervioso central, sino que también ya tenía pues otras cosas asociadas en periférico y no sabemos pues si iba a ser nefritis o si iba a ser otras manifestaciones, pues realmente en estos pacientes es que nosotros preferimos la ciclofosfamida por ser lupus, por la evidencia que hay en lupus. Si fuera una neuromielitis óptica, un DEBIC pues con antiacuaporina y sin el lupus de por medio, si utilizamos el rituximab y después ya dependiendo como de la evolución y de pues cosas que están es más por las series de casos y expertos, se mira si se vuelve a poner rituximab de mantenimiento o si se deja con azatioprina. En eso estamos de acuerdo. Sebas, ¿me dejas meter la cucharada un momentico? Adri, una pregunta, no sé si a ustedes les pasa en el día a día y con todos estos cambios de las EPS, bueno, los cambios que se pueden avecinar, ¿no les ha pasado que resulta más fácil en ocasiones que le den un mofetil, que le den un rituximab, que colocar una ciclofosfamida que obviamente es 1000 veces más económica? ¿No se han encontrado con esas dificultades administrativas
que personalmente uno también dice, es que es un lío para que le den esa ciclofosfamida y uno finalmente termina yéndose con el rituxio, con el mofetil, precisamente por eso. No sé si a ustedes les pasa o es solamente en Bogotá. Nos pasa más al revés. A mí me pasa más que no les entreguen micofenolato o que no les autoricen Rituxi o que le ponemos el Rituxi la primera dosis hospitalizado y la de los 15 días nunca se la ponen. Por eso también optamos por poner 1 gramo la dosis de artritis reumatoide y no la de linfoma en las indicaciones que tienen pues evidencia para ambas, porque por lo menos garantizamos 1 gramo, porque nos pasa demasiado, pero con los otros. Con ciclofosfamida es como variable la situación. Entonces, pues también obviamente depende de cada entidad. Uno ya más o menos sabe, no, este nunca se lo van a autorizar o este se va a ir para allá. Por ejemplo, nosotros tenemos pues en varias partes periféricas, afortunadamente uno sabe que le ponen el medicamento que porque está Medicarte en apartado o porque hay en tal otra parte. Pero nos pasa mucho con micofenolato cuando no tienen nefritis lúpica, ¿cierto? Porque como no está el INVIMA, entonces no se los autorizan. O con la segunda dosis de rituximab, si haya hecho uno todo el proceso para el UNIR. No, mira que esa es la heterogeneidad que tenemos de pronto. A veces nosotros incluso, te lo confieso, decimos, lo ideal es ciclofosfamida, pero en Bogotá tengo las dos caras de la moneda de trabajar en el hospital militar y trabajar en una institución privada y resulta siendo en ocasiones, al menos en Bogotá, mucho más fácil que le coloquen un rituximab o incluso el mofetil cuando hacemos la junta con el auditor diciéndole, mira, va a pasar esto y esto y esto, pero esas cosas también las tenemos en cuenta. Obviamente yo sé que ustedes también cuando uno va a decir como entre esos 3 medicamentos que son los que finalmente lo sacan a uno en estos líos. Qué pena, Perfecto, Sebastián. muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra, gracias, Joa. Le voy a dar la palabra a Lore Martín y en el chat hay un comentario del doctor Ricardo Yepes que ahorita, pues después de la intervención de Lore, yo creería que él puede hacer la pregunta y si no, pues yo leo lo que comentó en el chat. Dale, Lore, por favor. Lore Martín, tienes la palabra. Ya, es que estaba desactivado. Primero que todo quería felicitarte, me pareció un caso súper bien abordado, muy amplia la revisión de la literatura, lo presentaste de forma muy dinámica, estéticamente estaba lindo, entonces es una felicitación. Y quisiera preguntar realmente si encontraste algo al respecto de por qué, a pesar de ser una enfermedad tan agresiva, tenía niveles de complemento tan normal, es más, el C3 estaba por encima del límite superior, el anti-DNA estaba negativo, o sea, como lo que uno normalmente espera para actividad del lupus, pues estaba negativo. Entonces me pareció demasiado llamativo. Digamos que algunas veces uno cuando hay actividad del lupus y ve esos patrones, pues lo asocia sobre todo a infección, porque pues el complemento también se puede comportar como reactante de fase aguda y se eleva, sobre todo en pacientes que pues están con su lupus activo, pero que están infectados. Y también, pues yo sé que descartaron todo lo de la infección y bueno, y el BR, el líquido cefalorraquídeo le salió negativo, pero también tenía una PCR alta, 15 miligramos por decilitro, que normalmente uno no lo espera en la actividad de lupus, sino solamente como en artritis y serositis, y no tenía esa descripción. Entonces, no sé si encontraste algo al respecto de por qué se comportaba tan inflamatorio y como que no tenía los marcadores de actividad esperables como la hipocomplementemia y el anti-DNA positivo. Gracias. Doctora, pues realmente, digamos que el paciente estuvo una estancia en UCI prolongada y estuvo también bajo antibiótico-terapia empírica. Entonces, de golpe, no sé si tuvo alguna infección, bien sea una traqueitis o algo asociado en el momento en que toman el examen, el perfil de autoinmunidad. O sea, infección descartada completamente, pues pudo haberla presentado y digamos que también el complemento nosotros lo interpretamos como un marcador inflamatorio, o sea, que se podía elevar, sí, pero digamos que en este caso no cumplía el consumo para el lupus,
pero estaba elevado y lo interpretamos como manifestación también de todo el estado inflamatorio que presentaba este paciente. Entonces, y pues el anti-DNA no tiene que estar en el 100% de los pacientes con lupus. Digamos que, o sea, no era claro para nosotros que este fuera el debut de la enfermedad y que el paciente, como bien le comentábamos, no tenía como manifestaciones previas de la enfermedad reumatológica, por lo que nos manifestaba la mamá, pero también porque él estaba en el servicio militar y aquí no habían como ingresado el paciente en ningún momento a alguna hospitalización o se había quejado de algún síntoma de cualquier tipo. Entonces, todo esto lo interpretamos más bien como la manifestación de una enfermedad inflamatoria importante, más que como pues que el complemento no nos haya salido consumido en este momento, digamos que fue algo que no era esperado, pero podía pasar. Ok, muchas gracias. Gracias. A usted, doctora, gracias. Sí, la pregunta de Ricardo creo que va por la misma vía, justamente preguntando precisamente la falta de consumo del complemento y la falta de incremento del DNA y que precisamente estuviera al contrario elevado el complemento, pues en qué orientaba. Pero bueno, creo que ya nos diste la apreciación del caso. No veo más manos levantadas, no veo más comentarios, entonces no sé si los tutores del caso quieren dar de pronto ya una apreciación final, el doctor Londoño, no sé si quiera pues dar una apreciación final del caso y pues creo que daríamos por terminada la jornada. Gracias, Sebastián. Felicitaciones a Sofía. Me uno a los comentarios que han hecho. Realmente fue un caso muy, muy complejo. Yo diría que cuando conocimos el paciente en reumatología, pues el pronóstico era muy malo. Era un paciente que llevaba más de 8 días en coma, un paciente que no había tenido ninguna respuesta, que le habían quitado toda la sedación, que estaba prácticamente, dijimos, pongámosle la ciclofosfamida en el sentido de, teníamos muy poca expectativa de que hubiera una mejoría. Realmente la mejoría en el tiempo que ha tenido es del cielo a la tierra y no deja de sorprendernos día a día lo que ha pasado. Y tal vez una de las enseñanzas es, siempre hay que hacer, siempre hay que hacer, siempre hay que hacer algo. Lo peor es habernos quedado en una actitud pasiva a pesar de el mal pronóstico o la pobre respuesta que esperábamos. Este paciente, y este caso tiene muchas enseñanzas, un paciente afrocolombiano, eso le da una condición, es hombre, es una persona joven, viene de una zona con unas características sociodemográficas pues especiales, y creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta en relación con la experiencia que vamos ganando, y es esta combinación de cosas que hizo muy complejo la aproximación diagnóstica, llegar a un diagnóstico como tal. Prácticamente lo hicieron fue los resultados de laboratorio finales que obtuvimos y la terapéutica que ustedes lo han discutido en ese mismo sentido, sin tener una orientación diagnóstica clara de dónde íbamos, de dónde veníamos y para dónde íbamos, pues fuimos sumando a lo que ya previamente se había dado la ciclofosfamida. Para mí fue una sorpresa, inclusive lo discutimos con Juan Manuel, ¿y qué le ponemos? Le ponemos la ciclofosfamida, a ver, en un paciente que creíamos, yo particularmente creí que era no retornable desde el punto de vista neurológico. Esa para mí fue la experiencia y lo que dejaría como conclusión de que por muy mal que sea el pronóstico del paciente, pues siempre existirá una posibilidad. Quiero agradecerle a Sofía, agradecerle a todo el grupo del Hospital Militar y bueno, cada vez creemos que hemos visto todo y sin embargo no deja de sorprendernos la reumatología y esta complejidad de la respuesta inmunológica. Muchas gracias, Sebastián, por darnos la oportunidad y a todos los asistentes por regalarnos su tiempo. Nuevamente, Sofi, te felicito. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos por la conexión.